2, 1. Hola. Hola y bienvenidos. Hola y bienvenidos. Bienvenidos a todas y todos y gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Bienvenido al otro episodio del Empowered Immigrant Live. Mi nombre es Otis Landerholm y soy abogado de inmigración y soy el abogado fundador aquí de Landerholm Immigration A.P.C, donde luchamos por su sueño americano. Y bienvenidos y gracias. Y hoy quiero hacer un análisis y la pregunta es, ¿someter o no someter mi solicitud de inmigración? ¿Ok? Y la pregunta es, ¿cómo podemos manejar bien los riesgos de someter un caso difícil hoy? Así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Como siempre, el Empowered Immigrant Live está aquí para entrenar, enseñar, inspirar y empoderar a inmigrantes para que aprovechen al máximo de las leyes de inmigración y también de sus vidas. Hoy nuestro tema es someter o no someter su caso de inmigración y cómo podemos manejar los riesgos de someter su caso el día de hoy. Mi pregunta para todos es si usted quiere aplicar para un green card o un asilo o la ciudadanía o la VAWA o la visa U o alguna opción, alguna estrategia de inmigración para mejorar su vida, para subir el nivel de libertad que tiene en su vida, para estar más libre a trabajar en cualquier trabajo donde quiera, viajar a donde quiera, vivirla bien a través del proceso de inmigración, porque si es así, pues ándale que lo haga y a mí me encantaría ayudarle con eso. Mi firma está con una misión de ganar 10,000 casos en los próximos 10 años. Y a nosotros, pues nos encantaría si su caso fuera uno de ellos. Así que gracias a todas y todos por estar aquí conmigo y bienvenidos y muchísimas gracias. Soy Otis Landerholm y bienvenido al Empowered Immigrant Live. ¿Ok? Estoy grabando eso, estoy en vivo el 12 de agosto de 2025. Así que muchísimas gracias a todos que están aquí conmigo ahora y buenos días. Y gracias por dar algo de su tiempo, algo de su día para estar aquí conmigo, para conversar un poco la situación de inmigración que está pasando. Usted sabe que hay noticias, ¿ok? Es agosto de 2025. Son casi 8 meses que Trump tiene de vuelta en la Casa Blanca y ha habido muchísimos cambios. Okay. El Laken Riley Act fue firmado como ley. El One Big Beautiful Bill Act, okay, que fue firmado por el presidente el día 4 de julio, ya fue firmado como ley. Han dado dinero, pero muchísimo dinero, a ICE, a la patrulla fronteriza, para subir las deportaciones de personas, detener y deportar a muchísimas personas. Cambios, hay muchísimos cambios. ¿Ok? Han hecho la prohibición de viaje, han cancelado el TPS, hay más cambios. Cada uno de esos cambios es como otra manera de que sube y sigue subiendo los riesgos. Y quiero hablar hoy de los riesgos que vienen con un caso de inmigración. ¿Ok? Cambios, riesgos. Es como que ahora someter un caso que era sencilla en el pasado, simple en el pasado, ahora tal vez viene con más riesgos de ser negado y mandado a Corte de Inmigración
Para los que tienen sus cortes de inmigración, hay más riesgos de que le van a detener en su audiencia en corte. Eso está pasando. ¿Ok? Riesgos. Riesgos de que le quiten su libertad. De que le deporten. Los riesgos son graves y tenemos que hablar de ellos. El día de ayer, yo estaba aquí en mi oficina con un hombre, con su esposa, sus 2 hijos. El hombre está elegible para un green card. Puede ganar un green card. Está protegido bajo el 245I. Tiene su hermano que le pidió hace años y años atrás y ahora la petición, después de tantos años, está lista para utilizar. Puede ganar un green card, por un lado. Por el otro lado, tiene un arresto en el pasado por robo, por like petty theft se llama. Por petty theft. ¿Ok? Robo como pequeño, arresto años en el pasado. Y por el Laken-Riley Act, eso significa que le pueden detener. ¿Ya? Está sujeto a la detención obligatoria. Así que, ¿qué haría usted en esa situación? A la vez está elegible para un green card, que tiene el poder de cambiar su vida para el futuro, su futuro, para usted, su esposa, su familia, sus hijos. Y en el mismo tiempo, ellos, inmigración, le pueden detener, encarcelar, tal vez por meses, mientras que está luchando su caso. ¿Qué haría usted? ¿Lo haría? Someter o no someter su caso. Si someto el caso, tal vez me van a detener. Ojo, si no someto el caso, tal vez igual me pueden detener. ¿No es cierto? Hay riesgos a hacerlo, hay riesgos de no hacerlo. Otro ejemplo, también el día de ayer, yo estaba con una mujer que puede aplicar para la ciudadanía. La cosa es que su caso no está suave, tiene problemita en su caso. Es posible que un agente de inmigración podría alegar que ella era inadmisible en el momento de que fue aprobada para su green card. Eso es un problema para la sección 237A1 de la Acta de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos, que fue inadmisible al momento de su admisión. ¿Por qué? Porque mira, en los años atrás, en los años 80, ella había misrepresentado en su visa, en una visa, y esa misrepresentación por la estupidez de su abogado en el año 2001 no fue incluido cuando ella ganó su green card. ¿Ok? Y ahora, 24 años después, podemos aplicar para su ciudadanía y tal vez va a ganar su ciudadanía, pero tal vez el agente de inmigración va a decir que hubo problema hace 24 años atrás y tal vez le van a poner en procesos de deportación. ¿Qué haría usted? Ciudadanía, pero con riesgos. ¿Cómo manejamos, cómo analizamos, cómo pensamos acerca de los riesgos en el caso de uno? Y mira, cada caso es diferente. Y la verdad es que todos casos tienen algo de riesgo. Aún más ahora que nunca.
Pero como digo, también hay riesgo de no hacer nada. Si esperamos para el siguiente presidente o la siguiente administración política, tal vez también viene con riesgos. ¿Qué haría usted? Mi mejor consejo es buscar consejos buenos. Y con mis clientes, lo que yo hice el día de ayer, sentamos, lo conversamos, discutimos acerca de los riesgos, vemos las estrategias, vemos las probabilidades, vemos qué podríamos hacer hoy para ayudar a hacer lo mínimo posible los riesgos. Para estar claro de los beneficios, de los riesgos, para ser abiertos, para ser honestos, para tener claridad acerca de qué decisión queremos tomar. Y queremos tomar una decisión no con miedo, pero pensando racionalmente de qué podría pasar, de qué sería el riesgo. ¿Ok? Le cuento otra historia. Yo estaba entrando a un edificio unas semanas atrás. Yo estaba entrando en un edificio del gobierno con mi cliente. Y yo le dije, ojo, si usted quiere su green card, tenemos que entrar. Pero usted tiene un récord. Tal vez le van a detener cuando entramos. ¿Qué hacemos? Y él me dice, y eso estábamos claros de eso desde el principio, pero quería estar claro. Y él me dice, abogado, yo entiendo y estoy listo para enfrentar cualquier cosa que yo quiero mi green card. Quiero que toda esa situación ya está en el pasado para que pueda estar con mi familia. Y entramos al edificio y fuimos a su entrevista y luego salimos del edificio y no fue detenido. ¿Y ahora qué ha pasado? Ahora tiene su green card. Lo ganamos. ¿Ok? El mejor consejo es que no vamos con ojos cerrados, que no vamos ciegos, que no vamos con tanto miedo y estrés y todo eso, y que no vamos solos, que buscamos claridad, que buscamos opciones, que buscamos consejos buenos para evitar los riesgos lo mejor posible. Cuando es posible. Y cuando no lo es, que a veces nunca es 100% posible evitar riesgo. ¿Ok? Cuando no lo es, pues por lo menos saberlo. Deberíamos por lo menos entender la situación bien para que podamos tomar decisiones inteligentes, decisiones informadas. Eso, así que muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí conmigo el día de hoy. Ahora voy a hacer todo lo posible para contestar las preguntas que estoy recibiendo. Las preguntas que veo en inglés, yo acabo de hacer mi práctica en inglés. Preferiría hacerlo en español ahora. Roberto, would you recommend someone with a combo card to travel outside the U.S. anytime soon? As long as you don't have any crimes or reasons to avoid that travel, then go for it. You know, I've been fine. My clients have been fine. It hasn't been a problem on the reentry as long as you don't have any red flags. Su pregunta en español es si yo recomendaría a alguien con un combo card, tarjeta de permiso de trabajo y
tarjeta de permiso de viaje, si puede salir afuera de los Estados Unidos y volver. Y la respuesta es que si no hay como red flag, bandera roja, si no hay como problema en el caso, si no tiene antecedentes penales, etc., yo tengo clientes que han viajado sin problema. Con ese tipo de tarjeta no hay problema. ¿Ok? Es permiso legal para salir y regresar a Estados Unidos. All right, Michelle Chalarca. My dad needs a perdón to enter the country. Would you say it's worth applying now? Yes. Yeah? Yes. When else are you going to apply? You know, it's a good question. I mean, I don't know the specifics about what he's wanting a waiver for and what the chances of success of the waiver for is, but it's like there's no time like the present, right? It would be unwise for me to say, no, wait for 5 years into the future and then apply for the waiver. I mean, when do you want to see your dad? Now or in 5 years, right? Now or in, and maybe the waiver takes 5 years, right? So when do you want to see your dad? 5 years from now or 15 years from now? Depending on how long times go on and etc., right? So en español, mi papá necesita un perdón para entrar al país. ¿Deberíamos hacerlo ahora? No sé el caso, no sé nada de la situación de su papá, pero que sí. ¿Ya? Es como que cuando le gustaría verle a su papá. ¿Ahora o en 5 años? Y tal vez el perdón va a tomar tiempo, 5 años tal vez. Entonces, 1000 veces mejor comenzar ahora. No sé qué tipo de perdón es. ¿Ya? Pero es que sí necesita... Para mí la vida es corta y lo mejor que podemos ya comenzar un proceso para vivirla bien y para seguir adelante en la vida y para lograr las cosas que queremos, que nos importan, pues ándale. Eso es mi punto de vista. All right, Sosa, you say, if I want to go into Canada, do I need to go to my native country first or can I go straight from the U.S.? Buena pregunta. So, do you have a visa to go to Canada? Do you need a visa to go into Canada? You might ask this question of a Canadian immigration attorney. All right? Because I am an immigration attorney expert, actually, certified specialist in U.S. immigration law. But I don't know what country you're from, and I don't know what the rules are in Canada for your request. If you already have a visa to enter Canada, then you don't need to go back to your home country first. But do you already have a visa to go into Canada? En español, el abogado, si quiero ir y entrar a Canadá, necesito ir primero a mi país natal o si puedo ir directamente desde los Estados Unidos a Canadá. Y mira, si ya tiene visa para entrar a Canadá, pues ándale que no debería tener problemas. La pregunta es si ya tiene visa para entrar a Canadá. Y si califica para una visa, depende de qué país viene y depende de su situación personal. Y para esas preguntas es recomendable conversar con un abogado de inmigración canadiense que sabe cómo conseguir visas a Canadá. ¿Ok? Así que eso. Freddie, I have a 2-year conditional green card. Is it safe to travel? Tengo residencia condicional de 2 años. Estoy libre para viajar. La respuesta es que sí. All right, Freddie, yes. A 2-year conditional green card that is still unexpired, that's still valid. Yes, you have all the rights and benefits of a green card holder. So yes, you are free to travel in and out of the United States. All right, you just have to file Form I-751 90 days or within the 90-day window before that green card expires. The I-751 to remove the conditions from your green card. And yes, you are safe to travel as long as you don't have any arrests
talk to your lawyer if there's any red flags, etc. Okay? Sí, está libre para viajar afuera de los Estados Unidos los que tienen la residencia condicional válida, vigente todavía, tienen el derecho de salir y reentrar como cualquier green card holder, como cualquier residente permanente. All right? Let's see. Michelle, you asked, do you do pardons for the 10-year bar and how much? So I know it depends on the case, but roughly. Yeah, let's start with a consultation. Let's request all the records. Let's figure all that stuff out. And yes, we do them. We do them a lot. All right? We'd be happy to help you with it. I'm not going to quote fees or whatever without first understanding the situation for your father. But yeah, we'd love to help you. So feel free to schedule a consultation and we can get into that. Okay? So, sí hacemos los perdones. No hay problema. All right, Lily Chula, you say, after the fee waiver for a C-14 work permit, how long does the actual work permit take under a U visa? That is a good question. After the fee waiver for the C-14, so basically you're saying you've received receipts, you receive the fee waiver approval. That's typically right at the beginning. How long does the work permit take for a C-14 case? I give an estimate of like 3 to 4 years, something like that. And we've seen some cases where it goes much quicker than that. All right, but I would say, okay, on average, perhaps 3 to 4 years to get the bona fide determination and the C-14 work permit. Although one case we submitted it less than 1 year ago, and we got it just recently, the work permit C-14 through the U visa. And so it's a little bit difficult to just pin it down, but something like that. 1 year if it's fast and you're lucky. 3 to 4 years is pretty common. Okay. So cuánto tarda recibir el permiso de trabajo bajo la categoría C-14, bajo la visa U? Pues yo digo normalmente 3 a 4 años es lo que está tardando ahora para recibir la determinación de buena fe de la visa U, pero a veces, hace una semana, la semana pasada, yo estaba conversando con un cliente mío que lo recibió antes de el año que metimos su caso. Así que a veces viene más rápido. All right. Clavicular, I see your question. There is a pardon for the 10-year bar? Yes, absolutely. It's on Form I-601. You have to show extreme hardship to a U.S. citizen spouse or a U.S. citizen parent, and you can win the 10-year a waiver of the 10-year bar. The challenge is showing extreme hardship to that person, right? You have to have a qualifying relative, U.S. citizen, green card holding, spouse, or parent. Yep. So, by the way, clavicular, you say, why, by the way, you said something interesting, decades for a U visa. Why are most attorneys saying 7 to 9 years for a U visa? Yeah, because most attorneys are lazy and they're not actually doing the math. All right, thank you for asking this question. So the law says that the government is only allowed to approve 10,000 visas per year. 10,000 visas per year. The problem is when we look at statistics, right now there's over 300,000 U visas pending. All right? And so unless Congress does something to change the law, under current law, right, they're only allowed to approve 10,000 a year, and there's currently 300,000 U visas pending. That means that it will take 30 years just doing the math. All right? And so there's a lot of lawyers out there that are just lazy, or maybe they don't even understand how it works. There's a lot of, I would say, not very good lawyers out there. You want to be mindful of that. But the truth, the absolute, unless they change the law, Congress needs to hear this. Congress, Trump, Kristi Noem, if you're listening to me right now, you have people who are eligible for visas, lawful visas. They have helped
law enforcement in the investigation or the prosecution of a crime that they were the victims of, and they've got to wait 30 years to fix their immigration situation? That is ridiculous. Congress, Trump, Kristi Noem, do something about it. You got to change that. That's horrible. Anyway, I digress. Okay? Jenny, how much longer do I have to wait for my husband's I-130 to be approved? I filed 587 days ago. 587 days ago. That's over a year. It's about a year and a half. Okay, you're in the ballpark. It should be approved fairly soon. Jenny, thank you for asking that question. All right. Clavicular, you say, for the 300,000 pending applications, does the math also account for denials or drops of applications? No, it doesn't. That's a good point. But there's more than 300,000 pending. So I'm telling you, under current processing, it will take more than 30 years. All right? All right, you guys. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí conmigo. Thank you all so much for being here with me. Really appreciate each of you. Gracias. Si esa información se le hizo útil, por favor que vaya a nuestro canal en YouTube. Okay, haga búsqueda de Lander Home Immigration en YouTube y que toque la timbre para suscribir y que toque la timbre para recibir notificaciones, y puede recibir una notificación cada vez que subimos otro video con otro update, etc. a YouTube, ¿ok? Y mientras, pues muchísimas gracias a todos y todos. Si usted tiene su propio caso de inmigración, o si quiere una segunda opinión, o si quiere representación legal en su caso de inmigración, pues danos una llamadita. Estamos aquí para ayudarle. Nos encantaría ayudarle. Muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Soy Otis Landerholm Immigration A.P.C., donde luchamos por su sueño americano, y nos veremos en nuestro próximo episodio del Empowered Immigrant Live. Gracias. Que le vaya bien. Adiós.